Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de a qué hora usted seleccione para ver este video. Le agradezco que esté viéndome en este video. Este es mi punto de vista. Vamos a hablar de un término que últimamente se ha empezado a utilizar con la presencia de algunos mandatarios a nivel internacional en España, en Europa mismo, en Inglaterra, en Estados Unidos y aquí en México. Ejemplos de populistas, gobernantes o políticos populistas. Donald Trump es un populista pero de derecha. No lo puede negar porque es un empresario. Hugo Chávez, un populista latino de Venezuela, también, pero no de derecha, de izquierda. Y Rodrigo Duterte de allá de Haití también es un típico ejemplo de un gobernante populista, de un político populista. ¿Será lo mismo populista que popular? El popular simple y sencillamente atrae a la gente, pero el populista emplea términos, emplea actitudes y emplea un sinónimo y un sinnúmero de actitudes y actividades que le dan el carácter de populista. Es decir, lleva a cabo ciertas actividades. A pesar de sus diferencias, todos estos líderes han sido calificados de populistas. Y el populismo ciertamente está en ascenso en todo el mundo, especialmente entre la derecha europea y en Estados Unidos. ¿Por qué el populismo está en auge en Estados Unidos y en Europa? Bueno, pues en Europa, en estos últimos países, ayudó a la coronación de Trump ser populista. Mientras que los buenos resultados en Italia del populista Movimiento 5 Estrellas y la antiinmigrante Liga, los más votados en las últimas elecciones, con solo los últimos de varios resultados similares en Europa. No hay que confundir el ser popular con el ser populista, ya se los estaba diciendo. ¿Qué significa este término realmente que no parece ser posible describir la política contemporánea? Bueno, populismo, corrupción y otros temas definirán el año político en América Latina, el verdadero pueblo. Un populista es aquel que siempre va a tratar de estar inclinado a beneficiar, a servir, a atender al pueblo. En ciencias políticas, populismo es la idea de que la sociedad está separada en dos grupos, enfrentados entre sí, el verdadero pueblo y la élite corrupta. ¿Se fijaron usted que López Obrador siempre está hablando de los corruptos, los neoliberales, los de sexenios anteriores, refiriéndose a que son corruptos? Explica un maestro catedrático apellidado Modé, autor del Populismo, una muy breve introducción. Ese es un libro que escribió. Pero el término es a menudo empleado como un insulto político. Y en Reino Unido, o sea, en Inglaterra, el líder laborista Jeremy Corbyn ha sido acusado de populista por causa del tema de su partido, que es para la mayoría, no para unos pocos. Aunque esto no es precisamente correcto. El primero lugar en las elecciones italianas del Movimiento 5 Estrellas ha sido presentado como un nuevo triunfo para el populismo. Inclusive, Emmanuel Macron, el joven francés que hace poco tiempo llegó al poder, es el populista de centro que ganó las elecciones en Francia y se convierte en el mandatario más joven desde Napoleón. El verdadero populista, explica un libro, asegura representar la unificada voluntad del pueblo y se presenta como oposición a un enemigo. Fíjese bien, que a un enemigo real o a un enemigo que ellos mismos inventan. López Obrador aquí en México se considera un populista y ha estado desde un principio, desde que estaba en campaña, ideando, inventando enemigos políticos, como decía Don Quijote de la Mancha,
que peleaba contra los molinos de viento. Pero esto no está escrito en piedra, dice Moffitt, un autor europeo. Pero también fíjese bien que no solamente los de izquierda, que se dicen de izquierda, son los que han adoptado el populismo, sino también el señor Trump en Estados Unidos ha adoptado, siendo del Partido Republicano y siendo rico, millonario, ha adoptado el populismo como su bandera de campaña. Según el catedrático como Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos, combinan populismo con nativismo, o sea, antiinmigracionismo y autoritarismo. Vea usted, el señor Trump es un autoritario nato. Bueno, pues los expertos en ciencias políticas han estado siguiendo por los últimos 25, 30 años a este tipo de políticos que utilizan ese tipo de política. Y sin embargo se admite que se ha producido últimamente, en los últimos años, una aceleración en el nacimiento de partidos populistas o políticos populistas. Para los expertos, cambios sociales como la globalización y la multiculturalismo, así como las crisis específicas, están detrás del auge de partidos populistas en Europa. Inclusive el Papa Francisco ha advertido sobre el aumento del populismo en el mundo. Es una rara ocasión en la que una élite, por ejemplo los banqueros, pueden ser identificados como más o menos directamente responsables por una crisis que afectó a la mayoría de la sociedad, y es cuando surgen los populistas, cuando se llegan a las crisis provocadas por la gente de la élite, como le llaman ellos, o la gente de la high society o de la alta sociedad, es cuando surgen los populistas y le dan una perfecta aplicación en la política. El estilo directo y abrasivo de líderes como el filipino Rodrigo Duterte también es típico de los líderes populistas. Otros es perpetuar un estado de crisis. Cuando se llega a un estado de crisis, surge el populista y como que le gusta a él ampliar esa crisis, generándola o inventándola con objeto de darle golpes a los anteriores gobernantes, que si fueron neoliberales, los culpa de esa crisis que se está viviendo y dar la impresión de estar siempre a la ofensiva. Vea López Obrador, constantemente está ofendiendo a los anteriores presidentes. Un líder populista que llega al poder está obligado, fíjese bien lo que le digo, a estar permanentemente en campaña. Parece que están en campaña para convencer a los suyos, para agradar a los suyos, de que no es y nunca será el establishment, o sea, un gran negocio. Y dice Nadia Urbanati, una profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York. Véalo, este señor Trump, desde que entró y desde que estaba en campaña, prometió el muro entre México y Estados Unidos, y ya está, terco en construir el dichoso muro, aunque ya lo tumbaron por allá por California. Otro hilo común entre los líderes populistas es que por lo general no les gustan las complicaciones, sistemas democráticos de un gobierno moderno, prefiriendo la democracia directa como referéndum. Ya está López Obrador diciendo que a los 3 años va a pedirle al pueblo mediante sus consultas amañadas y falsas de que si quiere el pueblo que él siga adelante gobernando. Naturalmente que va a ganar, ¿verdad? No va a perder. Hugo Chávez fue uno de esos hombres populistas y no lo vencía nadie, nada más el cáncer fue el que lo derrotó y murió. Bueno, pues después de todo, si uno no está con el pueblo, decía Chávez, entonces estás contra él.
Donald Trump también siempre da la impresión de estar a la ofensiva. Enrique Krauss, un escritor mexicano, escribe el día 16 de abril del 2012 que ha habido gobiernos populistas en México a manera de pregunta, se hace esa pregunta. Y el populismo es una adulteración de la democracia. Lo que el populista busca, al menos esa ha sido la experiencia latinoamericana, es establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. Inclusive, ¿se acuerda usted de que el gobernante actual en México, AMLO, decía al diablo con las instituciones, y de ahí fue una lema o bandera de campaña de los opositores a López Obrador, decirle que el señor mandaba al diablo a las instituciones? La iniciativa no parte del pueblo, sino del líder carismático que define al pueblo como una amalgama social opuesta al no pueblo. El líder es el agente primordial del populismo. No hay populismo sin la figura del personaje providencial que supuestamente resolverá de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo. En México, la adulteración de la democracia ocurrió por caminos distintos al populismo. Termina la era de los caudillos, comienza la de las instituciones, y había proclamado calles en 1928. Esas instituciones fueron el PRI, aunque mantuvo al país en un estado de adolescencia política y bastardeó la práctica de la democracia. Impidió los liderazgos populistas. A partir de entonces tuvimos episodios populistas, pero no propiamente gobiernos populistas. Cárdenas fue un presidente revolucionario que buscó cumplir al pie de la letra los artículos centrales de la Constitución de 1917. Eso lo convirtió en un presidente popular, no en un populista. Llegado su límite, dejó el poder. A diferencia de los populistas típicos, jamás utilizó la palabra como medio específico de dominación. Le apodaban la Esfinge de Jiquilpan. Luis Echeverría, sin tener dotes mayores o menores para el discurso público, intentó concentrar personalmente el poder a la manera de un populista. Pero cuando quiso crear una base sindical propia, por encima de las instituciones vigentes, es decir, del PRI, don Fidel Velázquez, en aquel entonces líder de la CTM, lo rebasó temporalmente por la izquierda, amagó con una huelga nacional y lo puso en su lugar. López Portillo, él sí fue campeón de oratoria, cautivaba a las masas, pero lo hacía más por vanagloria, más que por ambición. Hace poco más de una década, liquidado el sistema que imperó por 70 años en México, apareció un líder social, Andrés Manuel López Obrador, que desde el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal y más tarde en su campaña presidencial, siguió el libreto populista. Después, tanto luchar por años logra triunfar y ya es el primer presidente populista y aún mesiánico de la historia mexicana, con arranques demagógicas y ocurrencias sin fin. Han pasado 12 años desde aquella elección y López Obrador, de nueva cuenta, el candidato de la izquierda, ha dejado un mensaje que se ha vuelto conciliatorio, lejos de aquellas formas de actuar de él de manera violenta. Ha llegado a la conciliación y en sus propias palabras, hasta amoroso se dice actualmente, se ha atenuado la belicosa actitud suya contra el no pueblo, pero muchos perplejos ciudadanos legítimamente se preguntan, ¿le ha ocurrido acaso alguna conversión religiosa? ¿Se trata de una táctica electoral o el cambio obedece a un proyecto político alejado ya del populismo? Bueno, pues López Obrador parece haber experimentado una conversión tolstoyana, en honor al autor Tolstoy, en sentido estricto leyendo a Tolstoy o siguiendo su ejemplo. De ahí su renuncia a la confrontación, a un cambio diametralmente
de prédica. De la indignación flamígera de aquellos años llega López Obrador a la persuasión amorosa. Por otra parte, el viraje tiene un obvio sentido electoral. López Obrador sabe bien que sin el apoyo de las clases medias difícilmente hubiera alcanzado en México los votos necesarios para triunfar. Lo que no está claro es la naturaleza política de su cambio, y no lo está porque no ha hablado de ella. Bueno, pues, desilusionados de 12 años de gestiones panistas y reacios a restaurar así sea parcialmente la hegemonía del PRI, muchos ciudadanos que no votaron por él en 2006 ahora reconocen las virtudes de López Obrador y sobre todo ellas su vocación social. Pero vaya usted a saber si esto es de una manera disfrazada, porque se le han encontrado otras virtudes más como saber mentir, mucho que sabe mentir y hasta como decían en aquel chiste, en el aire las compone. ¿Qué le parece a usted? Estamos hablando de un populista que es López Obrador, y si es populista o es popular. Las dos cosas parecen ser porque últimamente se les ha dado a los que hacen las encuestas que dicen que tiene un alto porcentaje de aceptación y eso lo hace ser popular. Pero lo mismo de ser popular lo hace también ser populista. Le encargo la definición y este fue mi punto de vista. Gracias.